Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Anaí Alejandra Pérez Contreras y actualmente radico en la ciudad de Saltillo, Coahuila. En mi comunidad, uno de los principales problemas que se relacionan con la nutrición es el problema de la diabetes, ya que es una enfermedad que se presenta muy frecuentemente. De hecho, según un reportaje hecho por el periódico Vanguardia en el año 2025, Coahuila se encuentra entre los estados con mayor número de casos, lo cual se relaciona con factores como la mala alimentación, el consumo excesivo de azúcares y el sedentarismo. Es por ello que en este video voy a explicar los tipos de educación, que va desde la formal, la no formal y la informal, y cómo es que se aplican en la prevención y en la atención de la diabetes, tanto en mi estado como en nuestro país. Veamos entonces las definiciones de estos tipos de educación. Según información de la Universidad Abierta y a Distancia de México y de la UNIR, tenemos primero a la educación formal, la cual podemos ver representada en la parte media de nuestra imagen. La educación formal es la que se recibe en instituciones como escuelas, universidades, etc. Se caracteriza porque es estructurada, tiene un plan de estudios, tiene evaluaciones y tiene profesores que están capacitados para brindar esa información. Además, este tipo de educación brinda certificados o te da también un título. Tenemos ahora la educación no formal, la cual podemos ver representada en la parte derecha de nuestra imagen. Este tipo de educación es aquella que no se da dentro de escuelas como tal, pero sí tiene una organización. Este tipo de educación es más flexible y se adapta también a las necesidades de las personas y se enfoca en aprendizajes prácticos. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver que tienen un taller de alimentación saludable o tienen un taller de horticultura o algún otro taller que se pueda impartir a la comunidad. Tenemos por último la educación informal, la cual podemos ver en la parte superior izquierda de nuestra imagen. Este tipo de educación ocurre en nuestra vida diaria. Es la educación que recibimos desde nuestra familia o desde nuestro entorno social. Este tipo de educación no está planeada ni estructurada, pero influye en gran manera en los hábitos y en los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entremos ahora en el contexto del concepto de la diabetes. Según la página de Genome y del National Cancer Institute, nos dice que la diabetes es una enfermedad crónica donde el cuerpo no controla de manera adecuada los niveles de glucosa en la sangre, debido a problemas con la insulina. Nos dice el gobierno de México que en nuestro país este es un problema de salud pública importante. Como ya habíamos mencionado antes, este problema está relacionado con hábitos como la mala alimentación, el sedentarismo y la obesidad. Nos dice también el Instituto Nacional de Salud Pública que muchas personas no saben que la tienen o no llevan un tratamiento adecuado. Esto me recuerda a un caso que vi el año pasado con el papá de una amiga. El señor le habían detectado resistencia a la insulina, llevaba un tratamiento de metformina, de alimentación, etc. El señor se empieza a sentir bien y decide parar el tratamiento. El doctor no le recomendó que lo parara, ningún profesional de la salud le recomendó eso, él decidió. Entonces el señor estaba sentado en una banqueta, se intenta levantar, no se da cuenta que está un vidrio y se corta toda esta parte del dedo. Lo llevan al doctor, lo revisan, le lavan, lo suturan y el señor en ningún momento mencionó que había tenido el diagnóstico de resistencia a la insulina. Se va a su casa, pasan los días, el dedo no mejora, deciden ir a la clínica del IMSS, lo revisan, le hacen estudios y pues en este caso se dan cuenta que el dedo no mejoraba porque el señor ya no solamente tenía lo de resistencia a la insulina, ya había desarrollado diabetes. Entonces ahorita pues ya está bien de su dedo, logró mantenerlo, pero estuvo a punto de perderlo. Entonces esto me recalca esta parte que nos dice el Instituto Nacional de Salud Pública, que pues muchas personas o no saben que la tienen o no llevan un tratamiento adecuado.
Veamos ahora las ventajas y desventajas de los 3 tipos de educación que estamos mencionando en este video. Esta información la tomé de los recursos de la Universidad Abierta y a Distancia de México que nos fueron otorgados para esta materia, que es la de Educación y Didáctica para la Alimentación 1. Bueno, vayamos con la educación formal. En cuanto a la educación formal, una de sus principales ventajas es que nos brinda información que es confiable y que está basada en evidencia científica. Gracias a esto es posible que se formen profesionales de la salud que estén capacitados, por ejemplo, para atender los problemas de diabetes que hay en nuestro país. Sin embargo, una de las desventajas es que muchas veces se queda nada más en lo teórico y no siempre llega directamente a donde debe llegar, que es a la población. Un ejemplo, pues, es la formación de nutriólogos, que es lo que ahorita nosotros estamos llevando. Aprendemos cosas de diabetes, pero no necesitamos llevar ese conocimiento a la práctica con las personas. ¿Por qué? Porque apenas estamos en formación. Veamos ahora la educación no formal. La educación no formal tiene como ventaja que es más flexible, se adapta a las necesidades que tienen las personas. Esto permite enseñar de manera pues práctica temas como la alimentación o algunos otros temas de salud que están relacionados con esto. Esto es muy importante, por ejemplo, en lo de la diabetes, ya que como hemos visto en cursos en materias de la misma licenciatura, no existe una sola dieta para todos. La alimentación se adapta a cada persona. Una desventaja es que no siempre está regulada, por lo que la información puede variar. Un ejemplo, pues, son las campañas de salud que imparte tanto el IMSS, Salubridad, etcétera, o los talleres donde se enseña a la mejora de hábitos alimenticios. Vayamos con la educación informal. La educación informal tiene una gran influencia porque ocurre en nuestra vida diaria, en especial, pues, con la gente que tenemos más contacto, que es con la familia. Desde ahí aprendemos muchos hábitos alimenticios. Este tipo de educación también tiene algunas desventajas, ya que en algunos casos puede transmitir mitos o información incorrecta. Por ejemplo, no sé, mi tía me dijo que la diabetes me la puedo controlar con este suplemento y con este té y con este alimento. Entonces, no tiene una base científica, solo es un consejo que alguien nos está dando. Tu tía no es nutrióloga, tu tía no es endocrinóloga, no es diabetóloga, no es doctora. Entonces, esto tiene ahí algunos errores y la información pues no es correcta. Pues para finalizar, pues me gustaría platicar desde mi experiencia cómo es que he estado en contacto con estos 3 tipos de educación. Por ejemplo, con la educación formal, pues la he vivido en la escuela. Yo tengo una carrera en administración de empresas. Actualmente no laboro en el área financiera de la empresa en la que trabajo, pero aplico ciertos conocimientos en mi vida diaria. Pero vamos a lo mismo de lo que comentábamos de las desventajas. Pues muchas veces toda esta información pues se queda en la teoría. Y actualmente pues estoy recibiendo las clases de nutrición, que es teoría, vamos a esto, pero espero en un futuro que mis compañeros y yo podamos llevarlo a la práctica y llegue la información a quien debe de llegar y hagamos un cambio con esto. La educación informal, pues está influido mucho en mis hábitos, ya que pues en mi familia se transmiten diversas creencias sobre la alimentación o algunos otros temas y gracias a la educación formal, pues esto me he dado cuenta qué cosas son ciertas, qué no, cómo lo podemos adaptar. Y en cuanto a la educación no formal, pues la he visto en campañas de salud que llevan a la escuela, pues de campañas de salud bucal, de salud sexual, etcétera. Como estudiante de esta carrera, considero que es muy importante integrar estos 3 tipos de educación para poder generar cambios reales, en especial en enfermedades como la que mencioné, que fue la de la diabetes. Bueno, compañeros, espero haberles ayudado en algo. Gracias por verme y por escucharme y nos vemos para la próxima. Gracias.